tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla, en donde tenemos el gusto cada semana, ahora los martes a las 8 de la noche a través de este canal, de compartir con ustedes reflexiones, análisis, puntos de vista que nos permitan tener un criterio más amplio y un mayor conocimiento de lo que significa hoy en México contar con leyes de transparencia y con órganos que vigilen el cumplimiento de la misma. Todos los ciudadanos normalmente pedimos y exigimos que rindan cuentas las autoridades, pero para ello debemos de asumir un rol de mayor participación. En el programa de hoy nos vamos a referir en específico a lo que significa la autonomía de los órganos garantes, es decir, que se pueda gozar de plena independencia por parte de los organismos que les corresponde vigilar el cumplimiento de las leyes de transparencia. Hoy en el país existen 32, porque es el mismo número de entidades federativas, más el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que atiende y está facultado para vigilar el cumplimiento en el gobierno federal. Sin embargo, a nivel nacional, en esta geografía de la transparencia, no todos los organismos gozan de autonomía constitucional, es decir, existe áreas de oportunidad que se deben de trabajar, sobre todo con los legisladores de cada entidad federativa. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes precisamente este tema, donde participa el doctor Juan Francisco Escobedo, uno de los principales impulsores del tema de la transparencia en nuestro país, miembro del Grupo Oaxaca, que como usted recordará fue aquel grupo de académicos, periodistas e investigadores que en su momento impulsó la llegada de la Ley de Transparencia a México en el año 2000. Así que hablemos de la autonomía de los órganos garantes. Bueno, el tema de la transparencia y del derecho de acceso a la información tiene un lugar importante en el país. Ya hay activos institucionales, regulaciones en la Constitución, ley federal, leyes estatales que permiten hablar de un proceso en movimiento, pero ese proceso tiene distintas velocidades. No es lo mismo la apertura informativa, la disposición y la atención a las solicitudes de acceso a la información en el plano federal y en relación con el gobierno federal a lo que ocurre en cada uno de los estados, porque hay diseños institucionales y diseños legales que facilitan y en otros casos la restringen. Por eso es muy importante volver a colocar en un primer plano de la agenda pública nacional el tema del derecho de acceso a la información y la transparencia, para darle la importancia que tiene en varios sentidos. Primero, para iniciar un proceso a fondo de restauración del Estado de Derecho, para estar en condiciones de recuperar la eficacia de las instituciones y de los poderes públicos, y sobre todo para tener la fortaleza institucional necesaria para encarar los problemas del país. El acceso a la información no es un asunto solo de transmisión de información, tiene que ver con el ejercicio del gobierno, tiene que ver con la aplicación de las políticas públicas, tiene que ver con el ejercicio y aplicación cotidiana del derecho, tiene que ver con la vida de la gente. No es un asunto instrumental, es un asunto vertebral, fundamental para la vida del país y para la vida de las instituciones públicas. El doctor en Derecho Juan Francisco Escobedo refiere en esta entrevista que es necesario que permanentemente se esté revisando el marco legal. Siempre serán perfectibles las leyes y en específico en materia de acceso a la información pública, hoy es muy importante más que nunca que se dé cumplimiento cabal a lo que está advirtiéndose en el artículo 6 de la Constitución de impulsar principios de máxima publicidad y de gratuidad en la información. Todo esto tiene que ir acompañado de la independencia y la autonomía que se conceda a los órganos vigilantes del cumplimiento de la ley. Bueno, yo creo que ya hay un buen número de ciudadanos activos que han estado pidiendo información, que han estado haciendo solicitudes de información, tanto al IFAI, a las distintas instancias federales como locales. Aquí el punto es que los órganos garantes envíen señales en el sentido de facilitar el proceso de apertura. Los órganos garantes, las comisiones o los institutos en los estados fueron hechos para facilitar el acceso a la información, no para bloquearlo, no para encontrar excepciones, no para justificar coartadas que le permitan al servidor público no dar la información. Entonces la confianza se restaura y se restituye en la medida en que hay decisiones atingentes, decisiones con perspectiva garantista
de parte de los órganos garantes acerca de las solicitudes de los ciudadanos. Entonces, en la medida en que esto se dé, la confianza se restablece. Segundo, los órganos garantes tienen una función no escrita en la ley, que es la de la promoción y socialización del derecho de acceso a la información, de tal manera que contribuyan a que la gente encuentre una relación directa entre saber ciertas cosas y su vida cotidiana, su condición de vida. Por ejemplo, hacen falta campañas en el plano local, estoy pensando en el plano local, en Puebla, para que la gente sepa por qué los ayuntamientos otorgan permisos para centros nocturnos, por qué se otorgan derechos para uso de suelo, por qué se da apertura a las escuelas y cuál es la información que se tiene sobre la calidad y las evaluaciones de los profesores en ciertas escuelas, por qué y en qué gasta los gobiernos municipales o estatales el dinero en las obras públicas, por qué le destina recursos a uno y a otro no. Este tipo de información tiene que ver con la vida cotidiana en las comunidades, en los barrios, en los municipios. Entonces, el órgano garante, la comisión, debe ahondar en el trabajo de difusión del ejercicio, de la vinculación de ejercer este derecho para recibir información acerca de lo que impacta la vida cotidiana y la información que le da la autoridad. En ese sentido, hay una tarea enorme que hay que realizar. Debe haber un capítulo en todas las leyes, incluyendo la ley federal, de sanciones. Es decir, el no entregar información a la que se está obligado como servidor público no debe ser una conducta impune. Debe haber una consecuencia, una sanción administrativa, una amonestación o incluso hasta la exclusión del cargo. En este momento, solo algunas leyes locales tienen un capítulo de sanciones. Para que los órganos garantes se conviertan efectivamente en órganos garantes eficaces, necesitan disponer de la capacidad coactiva de señalar sanciones a quienes transgredan la ley correspondiente, que puede ser la ley estatal o el reglamento municipal, según sea de lo que se trate. Pero además hay que combinarlo con el tema de los incentivos, es decir, a la autoridad o al servidor público que es transparente, que muestra su trabajo, que está en condiciones de exhibir su actividad cotidiana sin problemas, pues será siempre más eficiente, será siempre más eficaz y por lo tanto será mejor evaluado. Entonces también hay que incentivar a los que hacen bien la tarea, ¿no?, que son los menos, tendría que ser al revés. Y al mismo tiempo el órgano garante debe ser en efecto un órgano con capacidad de imponer sanciones. Los órganos garantes están diseñados, por lo menos el IFAI, el de Morelos, el de Coahuila, como órganos cuasi jurisdiccionales, de tal manera que estén en condiciones de imponer sanciones. Si no imponen sanciones, pues entonces no hay consecuencias. Y como bien se decía aquí, la transparencia se convierte en una actividad de cínicos. No das la información, no hay ninguna consecuencia y se reproduce el círculo vicioso. Entonces hay que revisar las leyes, hay que avanzar en una perspectiva de mayor apertura y de mayor compromiso de la autoridad. Existen términos que no pueden estar desligados unos de los otros. Por ejemplo, el tema de la transparencia gubernamental debe de ir acompañado sin duda de un esquema de rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Este sistema mediante el cual todas las autoridades están obligadas permanentemente a mostrarle a la población cómo ejercieron sus recursos públicos, en qué los aplicaron y sobre todo qué resultados se han generado. Existen indicadores de gestión, pero también indicadores de impacto y de resultados. Se trata de crear verdaderamente un auténtico sistema de rendición de cuentas, es decir, pasar de esa transparencia en donde se abre en una vitrina pública toda la información que posee el gobierno, a un sistema en donde el gobierno le explique a la población cómo, para qué y por qué usó esos recursos y el impacto que tuvieron para el desarrollo y el bienestar de la población. Al respecto, habla Mauricio Merino, investigador del CIDE.
punto de vista y a despecho de los enormes avances que ha tenido México en materia de transparencia y de acceso a la información, en materia de fiscalización de los recursos públicos y en materia de evaluación de las políticas públicas, lo cierto es que no debemos estar satisfechos con el status quo. Tenemos un status quo que, en mi opinión, no debe eternizarse. Nos convoca, en todo caso, a seguir insistiendo en la mudanza y a seguir insistiendo en la necesidad de construir instituciones, de construir procedimientos y de construir cultura de rendición de cuentas en el país, que todavía no están suficientemente garantizadas. Se pregunta a esta mesa, y a eso nos han convocado, qué debe hacerse o qué debería hacerse a juicio de quienes tenemos el privilegio de estar hoy aquí para avanzar hacia un sistema integral de rendición de cuentas. Yo contestaría en 3 grandes apartados y de la manera más breve posible. Creo, en primer lugar, que lo primero que debe hacerse es cumplir a cabalidad con las normas de acceso a la información, cumplir a cabalidad con las normas de evaluación y cumplir a cabalidad con las normas de fiscalización de los recursos públicos. Me parece que estas 3 piezas constituyen, por así llamarlas, la materia prima de lo que en un plazo razonablemente breve podría convertirse en un verdadero sistema integral de rendición de cuentas. Pero mientras estos 3 elementos no se cumplan a cabalidad en cada una de las dependencias públicas y no formen parte de nuestra cultura administrativa en forma de rutinas plenamente aceptadas y plenamente internalizadas por el servicio público, la materia prima misma será causa de que el sistema integral en su conjunto no pueda acabar de emerger. Tengo, por ejemplo, la impresión de que en el mismísimo discurso que pronunció el señor presidente de la República el día de ayer hubo al menos 2 omisiones que yo creo que deben ponerse sobre la mesa. La primera es sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que está esperando ser aprobada por el Congreso de la Unión desde por lo menos el año 2009. Después de la reforma constitucional al artículo 6º en el 2007, es inaceptable, creo yo, que hasta el día de hoy sigamos sin tener todavía una ley completada tal como el propio Congreso lo instruyó en los artículos transitorios de la reforma constitucional correspondiente. De ninguna manera deberíamos aceptar o dar como válido este statu quo en el que todavía el Congreso de la Unión no ha terminado de completar la tarea legislativa a la que el propio Congreso fue llamado por sus legisladores. Me parece, en el mismo sentido, que por ningún motivo debería aceptarse que hubiera autoridades por encima del IFAI para determinar la validez de la entrega de la información pública que las dependencias de la Administración Pública Federal están obligadas a otorgarle, no al IFAI, no a un conjunto de servidores públicos, sino a la sociedad en su conjunto. Si bien comprendo y comparto las preocupaciones que en buena medida se han venido generando en el seno de la administración pública respecto al peso que supone la producción de información pública, su distribución y su mejor uso, y comprendo también que dentro de la propia administración pública debe haber instancias que faciliten esa producción de información, como es el caso de la función pública. Me parece que sugerir siquiera que sea la propia función pública o la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República la que determine si deben o no entregarse datos que obran en poder de los servidores públicos es algo que no debería ser aceptado por la razón simple de que estamos hablando de un derecho fundamental
de las personas que vivimos en este país. En consecuencia, no debería haber ninguna taxativa para que un derecho fundamental de acceso a la información pueda ser revisado por razones ajenas a la letra de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En el mismo sentido, me parece que es necesario completar los ciclos de la evaluación y los ciclos de la fiscalización. Yo celebro mucho que esté con nosotros el señor Auditor Superior de la Federación, quien seguramente se referirá a estos temas con mucho más conocimiento del que yo pudiera tener en esta mesa. Lo que yo solamente subrayo es que preocupa que buena parte de las recomendaciones, de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación emite cada año respecto a la cuenta pública no siempre tengan efectos, no siempre tengan consecuencias, ya no solo en términos administrativos o incluso penales, cuando se encuentran presuntos delitos en el ejercicio del servicio público, sino para corregir las políticas públicas del gobierno. Creo en el mismo sentido que el esfuerzo de evaluación que ha venido haciendo instancias como Coneval deberían también tener efectos concretos en el diseño de los presupuestos y en el diseño de las políticas públicas en el país. Creo que mientras no haya un ciclo completo en el que la información, la fiscalización, la evaluación concluya en consecuencias tangibles que permitan no solo en su caso sancionar a quienes no hayan cumplido con su deber, sino corregir el rumbo de las políticas públicas que hayan sufrido desviaciones por algunas razones incluso explicables en el camino. Mientras este ciclo no se ha concluido, lamentablemente la materia prima del sistema de rendición de cuentas no habrá dado suficientes resultados para el país. Y es por ese motivo que mi primera respuesta es concluir al menos la construcción de estos tres piezas fundamentales para poder aspirar a tener un sistema integral de rendición de cuentas. En segundo lugar, creo con sinceridad que aún cumpliendo la enorme tarea de llevar a cabo hasta sus extremos las leyes vigentes, todavía sería necesario integrarlas. Me parece que hoy, como ha observado, creo que con razón, la Red por la Rendición de Cuentas, que se ha integrado a través de muy diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil, y en la que participan venturosamente también el IFAI y la Auditoría Superior de la Federación, es necesario construir un proceso gradual, un proceso incremental de integración de las normas y de los procesos que hoy están fragmentados. Es necesario conectar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación con el que realiza la función pública. Es necesario conectar las conclusiones que realiza quienes fiscalizan los recursos públicos del país, en su caso, con el trabajo del Ministerio Público. Es necesario conectar a su vez el sistema federal con los sistemas que hoy se reproducen en los estados y en los municipios, en donde los rezagos son muy graves y donde cada vez producen mayores preocupaciones a la República. Hoy tenemos nuevos sistemas, nuevas instituciones, nuevas rutinas, nuevas normas en estos tres ámbitos: el acceso a la información, la evaluación, la fiscalización, pero no hemos logrado todavía que estos sistemas se encuentren coherentemente articulados y produzcan un sistema integral y completo para toda la República. En tercer y último lugar, y con esto termino, me parece que es necesario además completar los ciclos de la ley, perfeccionar los ciclos que la ley nos impone. Es necesario que
que tras las revisiones haya sanciones efectivas. No me refiero solo al criterio de sanción como castigo, no me refiero tampoco solamente al criterio según el cual las instituciones en abstracto deben ser evaluadas a la luz de una visión permanentemente crítica y hostil. Hablo de la sanción también en sentido positivo. Me parece que la rendición de cuentas debe ser descargada de su sentido negativo, debe dejar de ser vista como una crítica tenaz, contumaz incluso, hacia nuestros gobiernos, para convertirse en lo que es un verdadero ejercicio democrático, en el que la sociedad tiene acceso a la información, tiene acceso a la forma en que se realizan las decisiones, conoce el modo en que se gastan los recursos públicos y premia con toda razón a los servidores públicos que han cumplido con responsabilidad con sus tareas. Completar los ciclos y descargarlos de esta visión negativa es algo que me parece que debe darse, ojalá, en el futuro próximo. Siempre resulta importante escuchar a la población. En este caso, en Puebla, también tratamos de conocer los puntos de vista de los poblanos sobre lo que significa hoy en día el esquema de rendición de cuentas. ¿Estamos conformes con lo que están haciendo nuestras autoridades? ¿Pensamos que realmente se está cumpliendo con este objetivo de generar esos resultados y generar el conocimiento abierto para toda la población? Escuchemos lo que opinan los poblanos al respecto. Bueno, es un derecho fundamental que todos los mexicanos debemos de tener conocimiento, que existe, que tenemos la herramienta ciudadana, que tenemos una herramienta para que los ciudadanos la utilicen. Creo que hay grandes avances en materia de transparencia, pero aún falta la difusión, falta el conocimiento por parte de los ciudadanos del derecho de acceso a la información. Yo creo que sí estamos avanzando. Y ahorita uno de los principales retos es convencer a la ciudadanía de que la transparencia no es un obstáculo para la seguridad pública. Pero en la República Mexicana hemos avanzado desde que lo hicieron, establecieron como rango constitucional en el 75, que decía la Constitución: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Las reformas constitucionales que ocurrieron en 2009, se ha avanzado mucho, y no solamente en lo legislativo, sino también en la práctica. Ya ve que hay muchas leyes que las promulgan y no son vigentes y no son positivas, no las llevan a cabo. Sí se ha avanzado. Definitivamente sí. El único temor que tenemos es de que vayamos a la mejor a empezar a destapar una nueva forma de poder, porque a través de instituciones como las que estamos acá presentes se va a forzar a la gente a que diga lo que tiene que decir, pero que se resiste a hacerlo. Pero finalmente es sano para el país que estemos viviendo un ambiente de esta naturaleza. Para empezar, es muy importante. La relevancia que ha tomado ha venido creciendo cada vez más, y la prueba de ello es que en todos los estados y en todas las instituciones que lo trabajamos ha sido una punta de lanza, ¿no?, para poder estar dando a conocer cómo y cuándo se hacen y se toman las acciones y las decisiones de los directores, o en este caso de las personas que están al frente de esas instituciones, para poder informar a toda la ciudadanía. Bueno, pues ustedes han escuchado, hoy hemos manejado dos temas importantes. Por un lado, la autonomía de los órganos garantes, la necesaria autonomía para que se actúe con toda libertad y se pueda vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia en las autoridades. Y por otro lado, lo que tiene que ver con un sistema nacional de rendición de cuentas. Cada vez existen más organizaciones de la sociedad civil que están impulsando estos temas. Cómo lograr que verdaderamente en México pasemos de esta transparencia
transparencia reactiva a una transparencia proactiva. Y en esa transparencia proactiva pasemos a una nueva generación que tenga que ver con el sistema de cumplimiento de la autoridad para rendirle cuentas a la población. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Le ponemos a sus órdenes el número telefónico de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla, 777-1122, o nos ponemos también a sus órdenes a través de nuestra página de internet www.caip.org.mx. Muchas gracias, lo espero el próximo martes, 8 de la noche.